La historia comienza con una decisión que parecía lógica en su momento, pero que con el paso del tiempo empezó a oler a error estratégico de los que dejan huella durante años. Porque sí, el fútbol tiene memoria, y cuando se trata de Florentino Pérez, cada movimiento se analiza como si fuera una jugada de ajedrez en la que no existe el azar. Todo responde a una idea, a una visión, a un plan que, en teoría, está diseñado para mantener al Real Madrid en la cima del mundo. Pero incluso los mejores estrategas cometen errores. Y algunos errores no se olvidan fácilmente. Uno de ellos tiene nombre y apellido: Xabi Alonso. Durante años, Xabi Alonso fue sinónimo de elegancia en el centro del campo. Un futbolista que no necesitaba correr más que nadie porque entendía el juego mejor que casi todos. Su fútbol no era de fuegos artificiales, sino de precisión quirúrgica. Cada pase tenía sentido, cada movimiento estaba calculado. Era, en pocas palabras, el tipo de jugador que no solo suma, sino que organiza, ordena y eleva a todo el equipo. Y sin embargo, en un momento clave, el Real Madrid decidió dejarlo marchar. En su día, la decisión se justificó. Había un relevo generacional en marcha, el club buscaba renovar el centro del campo, apostar por jugadores más jóvenes, más físicos, más modernos, por decirlo de alguna manera. Además, la figura de Toni Kroos empezaba a tomar protagonismo, y parecía que el alemán podía asumir ese rol con naturalidad. Sobre el papel, todo cuadraba. En la práctica, la historia fue algo más compleja, porque lo que se fue con Xabi Alonso no era solo un jugador. Era una forma de entender el fútbol. Era liderazgo silencioso, inteligencia táctica, control emocional en los momentos donde otros se dejan llevar. Era ese tipo de futbolista que no siempre aparece en los resúmenes, pero que está en absolutamente todo lo que funciona dentro del equipo. Y aquí es donde empieza a construirse el arrepentimiento. No fue inmediato. No hubo un día concreto en el que Florentino Pérez se levantara y dijera: nos hemos equivocado. Estas cosas no funcionan así. El arrepentimiento en el fútbol, especialmente en clubes como el Real Madrid, es progresivo. Se va filtrando poco a poco, como una grieta que empieza siendo invisible y termina atravesando toda la estructura. Primero llegaron los partidos en los que el equipo tenía la posesión, pero no el control. Luego, esos encuentros en los que faltaba alguien que calmara el ritmo, que decidiera cuándo acelerar y cuándo dormir el partido. Más tarde, las eliminaciones dolorosas, los momentos en los que el equipo parecía tener talento de sobra pero carecía de ese cerebro que convierte el talento en dominio. Y en cada uno de esos momentos, el recuerdo de Xabi Alonso empezaba a aparecer. Mientras tanto, él seguía su camino. Primero como jugador, cerrando su carrera con la elegancia que siempre le caracterizó. Y después, dando el salto a los banquillos, donde muchos esperaban ver si esa inteligencia que mostraba en el campo podía trasladarse al rol de entrenador. La respuesta fue un sí rotundo. Xabi Alonso no tardó en demostrar que su comprensión del juego iba mucho más allá de lo habitual. Equipos ordenados, ideas claras, capacidad para adaptar sistemas, para potenciar jugadores, para competir contra rivales teóricamente superiores. Todo eso empezó a formar parte de su carta de presentación. Y entonces, inevitablemente, las miradas volvieron hacia él. Porque el fútbol tiene algo casi poético. Las historias tienden a cerrarse. Los caminos que se separan a veces vuelven a cruzarse. Y cuando eso ocurre en un club como el Real Madrid, la narrativa se convierte en algo irresistible. Florentino Pérez, que no es precisamente un hombre impulsivo, empezó a observar. No se trata solo de resultados. Se trata de sensaciones. De ver a un equipo y reconocer en él una identidad. De detectar ese tipo de liderazgo que no se puede fingir. Y poco a poco, Xabi Alonso fue cumpliendo todos esos requisitos. Mientras tanto, el Real Madrid vivía su propia evolución. El equipo seguía compitiendo al máximo nivel, pero el fútbol moderno no permite dormirse ni un segundo. Las exigencias cambian, los rivales se adaptan, las dinámicas evolucionan. Y en ese contexto, tener a alguien que entienda el juego desde dentro se convierte en un valor incalculable. Aquí es donde entra en juego una idea que, durante mucho tiempo, parecía impensable. ¿Y si Xabi Alonso volviera? No como jugador, obviamente. Esa etapa ya quedó atrás, sino como algo mucho más influyente. Como entrenador, como líder desde banquillo, como la figura que puede conectar el pasado con el presente y proyectar el futuro. Y si has llegado hasta aquí, ya te estás dando cuenta de que esto no es una simple historia de fútbol. Es una historia de decisiones, de consecuencias y de segundas oportunidades. Así que hazte un favor y suscríbete,
porque lo que viene ahora es donde todo empieza a tomar forma de verdad. El arrepentimiento, cuando llega, no siempre se expresa con palabras. A veces se manifiesta en movimientos, en contactos discretos, en llamadas que no trascienden, en reuniones que nunca aparecen en los titulares. Pero en el mundo del fútbol, pocas cosas permanecen ocultas durante mucho tiempo. Los rumores empezaron a circular, primero tímidamente, casi como una posibilidad lejana, luego con más fuerza, respaldados por el rendimiento de los equipos dirigidos por Xabi Alonso, y finalmente, como una opción real, tangible, que empezaba a tener sentido en todos los niveles. Porque no se trata solo de nostalgia. Sería un error pensar que el interés del Real Madrid responde únicamente a una cuestión emocional. Esto no va de recuperar a un ídolo. Va de incorporar a alguien que encaja perfectamente en lo que el club necesita. Un entrenador joven, pero con una idea clara, con experiencia suficiente para competir, pero con margen para seguir creciendo, con autoridad natural, pero sin necesidad de imponerla a base de gritos, con ese equilibrio tan difícil de encontrar entre respeto y cercanía. En otras palabras, el perfil ideal. Y aquí es donde la historia se vuelve especialmente interesante, porque Xabi Alonso no es el mismo que se fue. Ha evolucionado, ha aprendido, ha construido su propio camino. Ya no es simplemente un exjugador del Real Madrid. Es un entrenador con identidad propia, con ambición, con criterio. Eso cambia las reglas del juego. Si vuelve, no lo hará como un experimento. Lo hará como una apuesta seria. Como alguien que llega para liderar un proyecto, no para formar parte de él. Y eso implica decisiones, cambios, responsabilidad. Florentino Pérez lo sabe. Y probablemente por eso, el proceso no es sencillo. Porque reconocer un error no es fácil, especialmente cuando ese error implica admitir que alguien a quien dejaste marchar podría haber sido clave durante años. Pero en el fútbol, como en la vida, lo importante no es no equivocarse. Es saber reaccionar a tiempo. Y todo apunta a que el Real Madrid está en ese momento. Porque sí, hay una diferencia. Competir lo hacen muchos. Dominar, muy pocos. Y si algo ha definido históricamente al Real Madrid, es esa obsesión por estar un paso por delante, por anticiparse, por construir equipos que no solo ganan, sino que dejan huella. Xabi Alonso encaja perfectamente en esa filosofía. No solo por lo que fue, sino por lo que es. Y sobre todo, por lo que puede llegar a ser. Ahora bien, no todo es tan sencillo como parece. Porque en esta historia también hay otro protagonista, el propio Xabi Alonso. Y aquí es donde el guión da un giro interesante. Porque no está claro que él esté dispuesto a volver en cualquier condición. Tiene su propio proyecto, su propia trayectoria, sus propias decisiones que tomar. Y eso significa que, si el Real Madrid quiere recuperarlo, tendrá que ofrecer algo más que un simple regreso. Tendrá que convencerlo. Convencerlo de que este es el lugar donde puede desarrollar todo su potencial como entrenador. De que tendrá la confianza necesaria. De que podrá trabajar con libertad. De que no será simplemente una pieza más en un engranaje, sino el eje central del proyecto. Y eso, en un club como el Real Madrid, no es poca cosa. Porque aquí las exigencias son máximas. La presión es constante. Los resultados no se negocian. Y el margen de error es prácticamente inexistente. Pero también es el escenario donde se construyen las grandes historias. Y si algo ha demostrado Xabi Alonso a lo largo de su carrera, es que no le asustan los retos. Todo lo contrario. Los entiende, los analiza y los enfrenta con esa calma que desespera a sus rivales y tranquiliza a sus compañeros. Esa misma calma que ahora podría ser justo lo que necesita el Real Madrid. Así que la pregunta ya no es si Florentino Pérez arrepiente. La verdadera pregunta es si está dispuesto a hacer todo lo necesario para corregir ese error. Y si Xabi Alonso está dispuesto a aceptar el desafío. Porque cuando esas dos voluntades se alinean, el resultado puede ser algo muy especial. Una historia de ida y vuelta, de decisiones que se revisan, de caminos que se cruzan de nuevo, de un club que reconoce el valor de alguien que dejó escapar y que ahora quiere recuperar. Y si creías que esto era solo otro rumor más del fútbol moderno, piénsalo otra vez, porque cuando el Real Madrid se mueve, lo hace con intención. Y cuando lo hace por alguien como Xabi Alonso, es porque hay algo serio detrás. Así que ya sabes, dale al botón de suscribirte, porque esta historia no ha hecho más que empezar, y lo mejor todavía está por venir. Y cuando digo que lo mejor está por venir, no me refiero a un giro dramático de última hora ni a un anuncio oficial que lo cambie todo de un día para otro. Me refiero a algo más sutil, más profundo, más propio de las decisiones que realmente marcan una época.
Porque en este punto de la historia, lo verdaderamente interesante no es lo que ocurre, sino cómo se está construyendo lo que podría ocurrir. Florentino Pérez no improvisa. Nunca lo ha hecho. Cada movimiento que da está precedido por semanas, a veces meses, de análisis silencioso. Observa patrones, escucha opiniones, mide riesgos. Y en este caso, la figura de Xabi Alonso no aparece como una opción repentina, sino como una conclusión a la que se llega tras descartar muchas otras. Porque sí, el mercado de entrenadores está lleno de nombres. Algunos con más experiencia, otros con más títulos, otros con más impacto mediático. Pero hay algo que diferencia a Xabi Alonso del resto, y no es solo su pasado como jugador del Real Madrid. Es su forma de entender el fútbol como un sistema completo, como una estructura en la que cada pieza tiene una función clara y donde el desorden no es una opción. Ese tipo de mentalidad no se enseña fácilmente. No se adquiere en cursos ni en manuales. Se desarrolla con el tiempo, con la experiencia, con la capacidad de observar el juego desde dentro y desde fuera. Y eso es exactamente lo que Florentino Pérez está valorando. Porque si algo ha demostrado el fútbol en los últimos años es que el talento individual ya no es suficiente. Puedes tener a los mejores jugadores del mundo, pero si no hay una idea clara detrás, si no hay un plan que conecte todas esas piezas, el resultado es irregular. Y en un club como el Real Madrid, la irregularidad no es una opción válida. Ahí es donde entra la figura de Xabi Alonso como entrenador. No como alguien que viene a imponer un estilo rígido, sino como alguien que sabe adaptarse sin perder identidad, que entiende que el fútbol no es estático, que cada partido plantea un desafío diferente, que cada rival exige una respuesta distinta, pero que, al mismo tiempo, mantiene una coherencia que permite al equipo reconocerse en cualquier contexto. Eso, en términos prácticos, se traduce en algo muy concreto: control. Control del ritmo, control del espacio, control de las emociones. Tres elementos que parecen simples cuando se nombran, pero que son increíblemente complejos de gestionar en un equipo de élite. Y sin embargo, son precisamente esos elementos los que más se echan en falta cuando no están. Florentino Pérez lo sabe. Lo ha visto. Lo ha vivido. Ha presenciado partidos en los que el equipo tenía todo para ganar, pero terminaba sufriendo más de la cuenta. Ha visto cómo, en determinados momentos, faltaba esa figura que ordena, que decide, que pone pausa cuando todo el mundo quiere correr. Y en esos momentos, el recuerdo de Xabi Alonso no es una coincidencia. Es una comparación inevitable. Porque hay jugadores que dejan huella, y luego están los que definen una era. Xabi Alonso pertenece claramente al segundo grupo. Y aquí es donde el arrepentimiento deja de ser una emoción abstracta para convertirse en una variable estratégica. No se trata de lamentarse por el pasado, sino de entender que se perdió exactamente con su salida. Y la respuesta no es un número de asistencias ni una estadística concreta. Es algo mucho más difícil de cuantificar. Influencia. Influencia en el juego, en los compañeros, en la toma de decisiones colectivas. Esa capacidad de hacer mejor a los demás sin necesidad de destacar constantemente. Ese tipo de liderazgo que no se impone, sino que se asume de forma natural. Y lo más interesante es que esa misma influencia se está trasladando ahora a su faceta como entrenador. Porque cuando Xabi Alonso dirige a un equipo, no solo organiza, interpreta, lee partido en tiempo real, ajusta, corrige, anticipa. Y lo hace sin dramatismos, sin gestos exagerados, sin necesidad de convertir cada decisión en un espectáculo. Su estilo es más discreto, más analítico, más eficaz. Lo cual, en el fútbol moderno, casi parece una rareza. Florentino Pérez no necesita ver muchos partidos para darse cuenta de eso, pero aún así los ve, los analiza, los compara, porque una decisión de este nivel no se toma a partir de intuiciones. Se construye sobre evidencias. Y las evidencias, en este caso, empiezan a acumularse. Equipos que funcionan mejor de lo esperado. Jugadores que rinden por encima de su nivel habitual. Sistemas que se adaptan sin perder coherencia. Resultados que no siempre son perfectos, pero que responden a una lógica clara. Todo eso suma. Y mientras tanto, en paralelo, el Real Madrid sigue su camino, pero con una sensación que empieza a hacerse evidente en ciertos contextos, la de estar buscando algo que ya tuvo. No es una crisis, ni mucho menos. Es algo más sutil. Es esa pequeña diferencia entre un equipo que compite bien y uno que domina con autoridad. Entre ganar partidos y controlar temporadas. Entre reaccionar y anticiparse. Esa diferencia, en muchos casos, la marca el entrenador.
Y aquí es donde la figura de Xabi Alonso empieza a encajar no solo como una opción interesante, sino como una respuesta lógica. Porque no se trata de reinventar el club, sino de recuperar una esencia que en algún momento se diluyó. De volver a tener a alguien en el banquillo que entienda lo que significa jugar en el Real Madrid, no desde el discurso, sino desde la experiencia real. Alguien que haya estado ahí dentro, que sepa cómo se vive la presión, cómo se gestionan los egos, cómo se interpretan los silencios del vestuario. Porque sí, en un club como este, los silencios también dicen mucho. Y Xabi Alonso los entiende. No necesita explicaciones largas ni discursos grandilocuentes. Sabe leer entre líneas, detectar tensiones, anticipar problemas. Esa es una ventaja enorme en un entorno donde cada detalle puede marcar la diferencia. Florentino Pérez valora eso más de lo que parece. Porque al final, más allá de los sistemas tácticos y las estadísticas, el fútbol sigue siendo un juego de personas, de relaciones, de dinámicas internas, de equilibrios que no siempre son visibles desde fuera. Y ahí es donde muchos entrenadores fallan. No por falta de conocimiento, sino por falta de conexión. Porque entienden el juego, pero no siempre entienden a los jugadores. Y sin esa conexión, cualquier idea, por brillante que sea, pierde fuerza. Xabi Alonso, en cambio, parece moverse con naturalidad en ambos terrenos. Y eso lo convierte en una figura especialmente atractiva para alguien como Florentino Pérez, que busca no solo resultados inmediatos, sino estabilidad a medio y largo plazo. Porque sí, el Real Madrid vive del presente, pero se construye pensando en el futuro. Y en ese futuro, la figura de Xabi Alonso empieza a ocupar un espacio cada vez más relevante. No como una promesa lejana, sino como una posibilidad concreta que se está evaluando con detenimiento. Sin prisas, pero sin pausas. Con la calma de quien sabe que está ante una decisión importante. Y mientras todo esto ocurre, el entorno empieza a percibirlo. Los analistas lo comentan, los aficionados lo intuyen, los medios lo sugieren. No hay confirmaciones oficiales, pero tampoco hace falta. A veces, las historias más interesantes son precisamente las que se desarrollan en ese terreno intermedio entre lo evidente y lo no dicho. Y esta es una de ellas. Una historia en la que cada detalle cuenta, en la que cada gesto puede interpretarse, en la que cada silencio tiene significado. Una historia que no necesita titulares para avanzar, porque se construye desde dentro. Y si has llegado hasta aquí, es porque ya has entendido que esto va mucho más allá de un simple movimiento de mercado. Así que quédate. Suscríbete si todavía no lo has hecho, porque lo que estás viendo no es solo una posibilidad, es el inicio de algo que podría redefinir el futuro del Real Madrid de una forma que muy pocos están anticipando del todo. Y lo más inquietante de todo es que, cuanto más se analiza esta situación desde dentro, menos se parece a un simple deseo nostálgico y más a una necesidad estructural disfrazada de debate futbolístico. Porque cuando un club como el Real Madrid empieza a girar alrededor de una idea concreta, no lo hace por capricho, lo hace porque ha detectado una carencia que no se soluciona con fichajes puntuales ni con ajustes menores. En ese contexto, el nombre de Xabi Alonso deja de ser una opción romántica para convertirse en un punto de convergencia entre varias líneas de pensamiento dentro del club. Por un lado, está la visión clásica de Florentino Pérez, siempre atento a figuras que puedan sostener un proyecto ganador sin perder la exigencia máxima. Por otro, la lectura más moderna del fútbol, donde el entrenador ya no es solo un gestor de vestuario, sino el arquitecto absoluto del modelo de juego. Y ahí es donde Xabi Alonso encaja con una precisión casi incómoda, porque su perfil no responde al estereotipo habitual del entrenador de élite. No es el técnico que grita desde la banda ni el que necesita convertirse en protagonista para que su idea funcione. Es todo lo contrario. Es alguien que parece entender que el protagonismo real está en el juego, no en el banquillo. Y eso, en un entorno mediático como el del Real Madrid, es casi una anomalía. Pero una anomalía útil. Dentro del club, este tipo de perfiles generan un efecto curioso. No dividen tanto como podría pensarse, sino que obligan a repensar estructuras. Porque cuando aparece una figura que no encaja del todo en los esquemas tradicionales, el sistema tiene dos opciones: rechazarla o adaptarse. Y el Real Madrid, históricamente, suele elegir la segunda opción cuando percibe potencial real de éxito. Por eso el arrepentimiento inicial por su salida deja de ser un simple comentario del pasado y se transforma en una evaluación continua del presente. No se trata de volver atrás, sino de reconocer que elementos de aquella etapa siguen siendo valiosos hoy. Y en ese análisis, el papel de Xabi Alonso como futbolista vuelve a cobrar una importancia inesperada. No por nostalgia, sino por comprensión táctica.
porque lo que le aportaba en el campo no era solo calidad técnica, sino una lectura del juego que elevaba a todo el equipo. Era el tipo de jugador que hacía que los demás parecieran más ordenados sin necesidad de decir una palabra. Y ese tipo de impacto es exactamente lo que los grandes clubes intentan replicar en sus entrenadores. De ahí que su transición al banquillo no se vea como un simple cambio de carrera, sino como una evolución natural de una inteligencia futbolística ya reconocida. Y aquí es donde la historia se vuelve especialmente interesante para quienes toman decisiones dentro del club, porque no se trata solo de ver si Xabi Alonso puede entrenar bien. Se trata de analizar si su forma de entender el fútbol puede resolver problemas que el Real Madrid ha ido arrastrando de forma intermitente. Problemas que no siempre son visibles en los resultados, pero sí en el desarrollo de los partidos.